Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto recibirlos en un nuevo conversatorio. Creo que es una temática absolutamente esencial para los tiempos que estamos viviendo. Recientemente tuve acceso a una publicación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, en el que manifestaba que estimaba que el 20% de los alumnos que estaban en la educación pública antes de la pandemia, desgraciadamente no han regresado a formar parte de la educación pública de México. Esto implica, pues desde mi punto de vista, primero, un gravísimo problema de que la educación virtual que se dio durante la pandemia no fue lo suficientemente buena como para mantener a los estudiantes interesados en línea y obviamente pues también la problemática de la conectividad en nuestros países, ¿no? En el que para quizá tomar 3 horas de Zoom a la semana, se te acaba tu presupuesto de datos celulares, ¿no? Y entonces, pues, desgraciadamente no puedes seguir las clases porque no tienes la conectividad adecuada para poderlo hacer. Me parece un problema que tenemos que, de alguna manera, ir solucionando. Pero la otra cara de la moneda es que obviamente la educación virtual pues va a ser una parte fundamental de la solución para volver a darles oportunidad a nuestros jóvenes de seguir estudiando desde pues la educación básica hasta la educación profesional. Y tenemos que considerar que la educación a distancia, la educación usando tecnologías de la información, tiene que ser una herramienta fundamental de la estrategia de educación pública de nuestros países. Hoy me da muchísimo gusto tener a nuestros panelistas y le pido a Carlos Flores de la Universidad Autónoma de Baja California que nos haga el favor de introducirlas y estoy seguro que vamos a tener un rato de reflexión, de conocimiento y que todos aprovechemos sus experiencias y lo que han estado haciendo en estos años para mejorar nuestro conocimiento colectivo de este proceso fantástico que es la educación a distancia. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Carlos, por tan interesante reflexión que nos hace sobre esta situación de la pandemia, que nos ha venido a dar esta oportunidad de poder llegar a este punto de reflexionar sobre la educación virtual y en un tema tan ampliamente de tantas aristas que podemos abarcar, ¿no? Pues bueno, sin más preámbulo, creo que lo más importante aquí es escuchar a nuestros panelistas, escuchar lo que tienen por comentarnos en este tema de cuál es la perspectiva de la educación en este contexto digital, ¿no? Como una posible línea sería este tema de la educación virtual. Y comentamos que lo interesante de esta plática es, no quiero decir que es la cereza del pastel, pero creo que tiene que ser una de las principales ideas que nos rijan a todos
sobre nuestra visión en el largo plazo de la educación. Si bien es cierto que hablamos de la digitalización, de innovación y de transformación digital, ¿a dónde queremos que nos lleve esa parte? ¿No? Es como, ahorita recordaba el ejercicio de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que le pregunta al gato, gato, ¿cuál camino debo de tomar? ¿No? Y le dice, ¿a dónde quieres ir? No, pues a donde sea. Entonces, cualquier camino es el correcto. Entonces, si nosotros únicamente pensamos en el tema de digitalizar, no, pues mete un CRM, un RP, robótica, inteligencia artificial, cualquier cosa que hagamos nos va a llevar a algo. Pero creo que es precisamente lo que nosotros no queremos. No queremos tirar balas perdidas, no queremos perder el tiempo, sino queremos realmente tener un rumbo hacia dónde llegar. Y qué mejor que hacerlo con lo que ahorita cerraba mi tocayo Carlos, con ese tema de ese conocimiento colectivo, tener conciencia más sobre algo igualitario, ¿no? Pues bueno, entonces vamos a dar paso a nuestra primera expositora, en este caso la doctora Lucero Cavazos, y leo un poco sobre su semblanza. La doctora Lucero Cavazos es doctora en Planeación Estratégica para la Mejora del Desempeño por el Instituto Tecnológico de Sonora. Es egresada de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo el título de licenciado en Administración y después cursó una maestría en Administración de Empresas con especialidad en Negocios Internacionales. Parte de su experiencia profesional incluye la coordinación académica de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente es directora de Educación Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es presidenta de la zona noreste de la Asociación Mexicana de Educación Continua y Distancia y presidenta del Espacio Común de Educación Superior a Distancia en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL. Es catedrática de licenciatura y de la División de Estudios de Posgrado y cuenta con el perfil promedio. Colaboró en la planeación y elaboración del programa indicativo de educación superior a distancia implementado a nivel nacional. Ha participado en la publicación de artículos nacionales e internacionales enfocados a la gestión de cursos a distancia y de tecnología educativa. Es miembro activo de la red Lati México y de la Red Internacional de Investigación de Educación y Distancia en Línea y Abierta. Y bueno, ahí le voy a parar porque si no se nos van a ir su tiempo de exposición. Y sin más preámbulo, dejamos a la doctora Lucero Cavazos el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un honor para mí estar compartiendo aquí con mi colega este panel y saludar también a Carlos, a Marta y a todos ustedes quienes el día de hoy nos acompañan desde la distancia. Como bien comentaron, justo los retos que hoy en día nosotros tenemos para dar continuidad en particular a la parte de educación digital, ¿sí? Y sobre todo cómo hemos evolucionado también como país, ¿sí? Y algo muy interesante, y lo digo con la experiencia, ¿verdad? Cómo hemos transitado de una educación a distancia hoy en día a una educación digital y que hemos incorporado también algunas estrategias que nos llevan más allá de solamente un aula virtual, sino hoy en día implementar proyectos como metaverso, ¿sí? Y justo lo que quiero platicarles de que cómo hemos evolucionado poco a poco y que esto nos ha ayudado a transformar no solamente la educación, sino nos ha ayudado a transformar naciones y países. Y quisiera iniciar con esta reflexión que menciona Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Y yo, la verdad que gracias a la parte educativa y en lo particular y gracias a también a estas transformaciones, pues hemos visto cómo nuestro entorno se ha transformado, cómo nuestros sistemas inclusive han evolucionado como anteriormente, y aquí vemos una fotografía, ¿verdad? Cómo llevábamos una educación de la parte tradicional a llevar hoy en día una educación donde hemos incorporado plataformas o inclusive aulas virtuales donde son a distancia, ¿verdad? Y que hoy en día a través de un avatar o a través de un sistema tú puedes llevar y puedes sentir inclusive todas estas transformaciones que hemos incorporado a la educación, ¿sí? ¿Y cómo lo hemos hecho? Ese proceso dinámico que genera aprendizajes significativos en donde nos lleva a desarrollar un conocimiento, que el conocimiento hoy en día es universal y que gracias también a las tecnologías pues tenemos acceso a ello de una manera dinámica y inmediata, ¿sí? Y yo lo veo anteriormente, quizá algunos de nosotros cuando inició por ahí el internet, nos tocaba conectarnos por vía telefónica
y teníamos que esperar algunos minutos para que diéramos esa conexión, y quizá algunos otros que recuerdo en aquellos ayeres, ¿verdad?, donde para conectarme a internet no podía usar el teléfono porque si no marcaba una línea ocupada, ¿verdad? Entonces, hoy en día los chicos, sobre todo los estudiantes, quieren algo muy rápido, donde nuestra función como docentes es engancharlos en este mundo y sobre todo llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico, ¿sí? Y es aquí donde otro de los procesos y de los retos que tenemos, pues es la creación de entornos de aprendizaje enriquecedores, como bien lo mencionaba, donde debemos de enganchar al estudiante para que esto se lleve a cabo el proceso de una manera significativa, ¿sí? Y una función como facilitadores, donde debemos incorporar la parte de la motivación y la participación, con nuevos roles estratégicos, donde el profesor ya no es aquel que solamente va a compartir el conocimiento, sino va a facilitar el conocimiento, y donde el estudiante, pues a través de estos dinámica de mundos inmersivos, pues va llevando a cabo ese proceso el aprendizaje significativo, ¿sí? Hasta llegar a las competencias digitales, donde hoy en día hemos identificado, gracias a dichas competencias, cómo hemos evolucionado también como seres humanos y sobre todo como seres transformadores, ¿sí? Y aquí es donde yo quiero compartir que gracias a las TICAT, que son las tecnologías de información, conocimiento, comunicación y aprendizaje digital, y la cultura digital, pues hoy en día, pues gracias a esto han surgido iniciativas innovadoras donde llevamos a cabo diferentes modalidades, donde, como bien lo mencionaba, donde hay una modalidad escolarizada, donde es 100% presencial, una modalidad en línea, donde nos tocó inclusive hoy en día en pandemia a hacer modalidades inclusive híbridas, y por qué no el incorporar esta parte de los metaversos, donde vamos incorporando la tecnología, pero también vamos incorporando dichos recursos que nos van a llevar a ese aprendizaje significativo, ¿sí? Y donde es importante también identificar nuevas herramientas, nuevos enfoques, metodologías que nos lleven también a un proceso de educación continua, como la parte de la certificación, de la capacitación y sobre todo de la formación, ¿sí? Y hoy en día en México, pues por ahí en el 2020 se crea la Agenda Digital Educativa, donde se menciona que estas innovaciones educativas se deben relacionar con la inclusión de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, como lo había mencionado, ¿sí? Y cuyo objetivo es transformar las actividades, recursos y contenidos en nuevas experiencias de aprendizaje. Y yo sí quiero compartirles que nuestra perspectiva debe de ir enfocado a eso, a vivir esas experiencias que vamos a ir compartiendo con nuestros estudiantes, que vamos a ir compartiendo con nuestros docentes, y sobre todo donde busquemos el fin último, que sea un aprendizaje significativo, ¿sí? Y hoy en día, pues con la pandemia, pues nos trajo estos retos a futuro, donde por aquí también se mencionaba que pues tenemos que tener acceso a la conectividad, y quizá a lo mejor en nuestro país o en algunos países esto lo veíamos como área de oportunidad, pero también es importante que gracias a eso yo les quiero compartir que desarrollamos talentos o desarrollamos materiales donde sin necesidad de tener acceso a internet podamos nosotros desarrollarlos y poder incorporar este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y de cierta manera, ¿cómo vamos a ir identificando una educación pertinente, una educación equitativa y sobre todo una educación de calidad, donde justo la educación a distancia va más allá y debemos enfocarnos a esa parte de la calidad, ¿sí? Donde vamos incorporando esas estrategias, metodologías que nos ayuden a desarrollar propiamente estas experiencias de aprendizaje. ¿Y qué nos ha llevado a esta nueva normalidad? Donde la importancia de la presencialidad como factor que facilite la vivencia integral de la experiencia universitaria y de la flexibilidad apoyada con la tecnología, esto nos ayuda también a incorporar diferentes modalidades, donde nos van incorporando o van contribuyendo al desarrollo formativo, ¿sí? Y es por eso que se requiere innovar,
donde se puedan proponer soluciones a nuestra comunidad. Y yo les digo también, inclusive a mis estudiantes y a los profesores, por supuesto, donde tenemos que aprender a desarrollar proyectos y pensar fuera de la caja. ¿Qué quiere decir esto? Que empecemos a incorporar procesos innovadores que no se hacían antes y que hoy en día nos van a ayudar a incorporar estos cambios. Y sobre todo, el que nos ayuden a desarrollar estos procesos de aprendizaje creativo, ¿sí? Y si yo me enfoco en la parte de una educación hoy en día ya 5.0, porque con la transformación digital y llevamos a la parte de la industria 4.0, donde hablamos de inteligencia artificial, donde hablamos de realidad aumentada, donde hablamos también del acceso a la nube. Hoy en día también es importante que nos desarrollemos o que nos enfoquemos a la parte del desarrollo humano, que es justo lo que hoy en día la industria 5.0 habla, ¿verdad? No solamente del proceso tecnológico, sino también el desarrollo del ser, ¿sí? Y cómo esta nueva normalidad debemos incorporarla a estos procesos innovadores y creativos, donde por un lado, en la transformación nos permite incorporar prácticas educativas que deban de evolucionar a la personalización y el desarrollo de competencias, donde justo lo que debemos de enfocarnos hoy en día en desarrollar esas competencias y que nos permita medir. Sí, y ahí podríamos incorporar la parte de certificaciones o acreditaciones que nos permitan medir dichas competencias, ¿sí? Por otro lado, en la innovación, en esas metodologías y estrategias didácticas con inteligencia artificial, el por qué no con la gamificación, que es el aprendizaje basado en retos, donde también podamos incorporar el aprendizaje multidisciplinario y por qué no el incluir recursos con realidad aumentada o con realidad inmersiva, que hoy en día los vamos incorporando a estos procesos de innovación, ¿sí? Pero también es importante que nosotros, y justo lo que estamos haciendo en estas webinars, es precisamente hacer este tipo de vinculaciones con la parte educativa, con el sector empresarial, ¿por qué no con el sector gobierno? Ya que esto nos ayuda a tener un gran impacto en la sociedad y que justo hoy en día las iniciativas lo que nos piden es que hagamos estos procesos de innovación enfocados a que vayan a la parte social, donde los proyectos de investigación vayan enfocados precisamente a ese aspecto social, ¿sí? Y por otro lado, pues los espacios, donde debemos romper el espacio dedicado al aula a un espacio innovador, que como bien lo vimos en pandemia, pues cada uno de nosotros en nuestras casas estábamos trabajando de manera significativa y que esto nos ayuda precisamente a desarrollar esas perspectivas, que debemos estar enfocados y encaminados a una transformación de las prácticas educativas, ¿sí? Y si hablamos de una transformación digital, sí quiero mencionar que no propiamente debemos enfocarnos a la parte tecnológica, sino va implícito algo más allá de ello, ¿sí? Como es la cultura de la organización, como son los valores, también, por supuesto, los procesos, las metodologías y, por supuesto, la parte tecnológica, ¿sí? Y aquí es donde, enfocado a la educación 4.0, se debe de responder a la personalización de la educación para adaptarla a las necesidades de la comunidad, formando profesionales que al mismo tiempo sean ciudadanos y de la misma manera proveerles de las habilidades y competencias en herramientas tecnológicas para desempeñarse de una manera adecuada en el campo laboral, ¿sí? Y aquí estamos hablando prácticamente de estas competencias que vamos a ir trabajando en nuestros estudiantes, ¿sí? Y como hoy en día, pues las instituciones, en este caso las universidades, pues vamos a tener ese papel de la innovación, donde esos planteamientos de las metodologías, hoy en día las metodologías ágiles, ¿verdad? Donde justo hablábamos del uso de la inteligencia artificial,
la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta, y que vamos incorporando el uso de recursos educativos tecnológicos para facilitar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y aquí yo quiero puntualizar y que hoy en día dentro de nuestra institución, la Universidad Autónoma de Nuevo León, hemos estado incorporando, trabajando recursos precisamente que nos van a llevar a estos mundos inmersivos. Y de hecho aquí quiero compartirles, por ejemplo, tengo mis lentes de realidad virtual, donde hoy en día nuestras conferencias, nuestras sesiones van enfocados a desarrollar este mundo virtual y donde vamos trabajando en estos procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores y creativos. Pero aquí juega un rol muy importante el docente. El docente, donde vamos incorporando esta innovación justo en la didáctica, donde vamos desarrollando nuestros procesos de enseñanza, aprendizaje creativos, innovadores, y que esto nos llevan a una experiencia de aprendizaje, ¿sí? Y aquí es donde vamos incorporando dichas metodologías para llegar justo a esos procesos creativos, ¿sí? Y como lo mencionaba, estos roles de profesor y estudiante, pues hoy en día pues han cambiado, donde hemos evolucionado y donde hoy en día los profesores se transforman en tutores en un proceso de enseñanza, aprendizaje muy bien diseñado con materiales, metodologías y estrategias que nos llevan a contribuir a ese fin último que es ese aprendizaje significativo, ¿sí? Y por otro lado, los estudiantes pasan a dirigir su proceso de aprendizaje a través de la motivación y su sentido de responsabilidad, ¿sí? Y aquí es donde vamos trabajando junto con ese diseño instruccional, el diseño propiamente de los cursos que nos lleven precisamente a identificar estos roles dentro de esta perspectiva en la educación, ¿sí? Y yo quisiera compartirles cuáles hoy en día estos roles y cualidades y funciones del tutor, donde pedagógicamente hablando, pues debemos de manejar diferentes situaciones desde un punto de vista educativo y hacer eficientes los procesos de enseñanza, aprendizaje hoy en día a distancia, ¿sí? Donde ya poco a poco, y aquí yo me atrevo a decir que las universidades como tal van a tender a desaparecer, y aquí se escucha muy guau, ¿verdad? Pero como me refiero a que hoy en día las universidades están incorporando, y lo han estado haciendo de años, ¿verdad? Estos procesos innovadores donde ya más se ve la educación a distancia que la educación presencial, ¿sí? Pero sí quiero enfatizar donde la educación presencial está más enfocado a la parte tecnológica o la parte de esas competencias que se requieren identificar dentro del aula y que es donde los laboratorios se incorporan a la parte presencial, ¿sí? Donde también en la parte social el rol del profesor pues justo nos lleva a tener entornos de colaboración agradable, donde se haga una gestión del uso óptimo de los recursos y yo también podría decir del tiempo que nosotros le invertimos a dichos procesos de aprendizaje, ¿sí? Y por otro lado también donde nos permita y debemos de tener en claro la elaboración de materiales propiamente de estos aprendizajes digitales, donde se asegure la personalización del aprendizaje en cada uno de los estudiantes. Por ahí me ha tocado identificar en algunas universidades en el extranjero donde propiamente a través de la inteligencia artificial se va trabajando con cada uno de los estudiantes y van incorporando materiales propiamente a cómo aprenden ellos. Sabemos que hay estudiantes que son más visuales, otros más auditivos y conforme es el estilo de aprendizaje, te van presentando las herramientas para que tú puedas continuar tu proceso y terminar una unidad de aprendizaje de manera correcta, ¿sí? Y aquí es donde debemos estar en constante actualización de estas habilidades digitales, ¿sí? Por otro lado, estas estrategias de aprendizaje donde, como bien lo hemos mencionado, el uso intensivo de las TICAD nos permiten tener el acceso a las comunidades de aprendizaje para una colaboración interinstitucional de una manera síncrona, ¿sí? Y esto se debe de tener en estos componentes
donde vamos incorporando las estrategias, por un lado pedagógicas, pero por otro lado la parte tecnológica, y que van enfocadas precisamente a ser esa sinergia creativa, ¿sí? Y como lo hemos dicho, ¿verdad? La importancia del trabajo colaborativo. De hecho, mencionábamos de que es de suma importancia que nosotros, como instituciones educativas, como organizaciones, que trabajemos de una manera colaborativa, inclusive, ¿por qué no? Hasta con algunas, con la competencia, inclusive yo le digo a la parte de la industria, porque para que nos ayuden a enriquecer y que siempre busquemos ese valor agregado, ¿sí? Donde nosotros como instituciones educativas identifiquemos modelos educativos que sean innovadores y que sobre todo nos permitan generar esa vinculación y un trabajo donde también se desarrolle el ser. No solamente la parte de los procesos, sino irnos enfocados a la parte del ser, ¿sí? Y estas tendencias pedagógicas que se han incorporado hoy en día y que yo lo veo también como parte de la prospectiva, es incorporar la gamificación, el aprendizaje basado en casos, ¿sí? El aprendizaje móvil, los aprendizajes mixtos, el aprendizaje basado en retos, que es propiamente esta parte de la gamificación, donde llevamos a través del juego ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y que también por ahí, en esta perspectiva donde debemos de cuidar la parte sustentable, donde desarrollemos comunidades educativas que nos permitan contribuir a esta parte de la sustentabilidad y que justo la educación digital contribuye en mayor medida este proceso sustentable. De hecho, yo quiero compartirles que la Universidad Autónoma de Nuevo León ha sido una de las instituciones donde se ha caracterizado y ha sido reconocida como una de las más sustentables de México, y es precisamente donde nosotros hemos incorporado estos procesos digitales para que nos lleven a cumplir esos rankings, pero también y que nos ayuden a mejorar nuestro medio ambiente y buscar siempre estar con la parte de innovación, ¿sí? Y en cuanto a los procesos tecnológicos y procesos de planificación, es importante que nosotros nos enfoquemos a lo que requieren nuestros estudiantes, a lo que requieren nuestros empleadores. Y aquí es donde debemos identificar muy bien los objetivos, donde debemos identificar también la perspectiva, la misión, la visión de la organización, y que juntos, a través de los procesos bien desarrollados, podamos llegar a esa planificación estratégica, ¿sí? Donde identifiquemos la eficiencia operacional, donde nos permita tomar mejores decisiones y sobre todo donde nuestra satisfacción laboral sea de manera exitosa, cumpliendo con la misión y visión de la organización, ¿sí? Y yo quisiera cerrar, donde quisiera compartirles estas herramientas para planificación estratégica, que es el PESTEL, donde nos permita tener un marco de acción para considerar todos aquellos factores que influyen en la evolución y el enriquecimiento de las acciones y políticas para consolidar la estrategia institucional, ¿sí? En donde debemos identificar cada uno de ellos como un factor social, como un factor político, como un factor ecológico, como también la parte tecnológica y, por supuesto, la parte legal, donde estas herramientas nos ayuden a planificar, donde nos ayuden a desarrollar un proceso estratégico que me ayude a desarrollar la parte de innovación, pero sobre todo en que nos ayude a desarrollar personas comprometidas para la sociedad. Y con esto yo quisiera cerrar, donde yo los invito a que como personas busquemos siempre estar enfocados a la parte de la innovación, en la parte de la cultura enfocada a la sustentabilidad y sobre todo que nos permita desarrollar procesos de enseñanza, aprendizaje creativos e innovadores. A sus órdenes y cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias por invitarme a esta reunión. Muchas gracias a ti, Rosario. Muchas gracias por tan interesantes temas que deben de estar presentes obviamente en esta construcción de esta perspectiva, que no podemos dejar de lado las herramientas posibles que tenemos.
y sobre todo esa parte con la que cierras, que la reflexión sobre personas comprometidas con la sociedad, ¿no? Y me quedo con esa frasecita porque me gustaría saber si realmente lo que estamos buscando como instituciones es buscando ser personas comprometidas con la sociedad, ¿no? O sea, me pongo a pensar en varias clases y me pongo a pensar, ¿realmente estoy buscando lograr eso? ¿O realmente me estoy quedando en otra parte que comentabas del tema de el acceso a la educación, ¿no? Entonces, de repente, esta confusión entre qué es acceso a la educación o acceso a la información. Entonces, lo confundimos y es lo mismo, es diferente. Pero bueno, vamos a dar paso. Muchas gracias, doctora Lucero, por esta información. Y vamos a dar paso a nuestra siguiente expositora, que es la doctora Susana Gallar. La doctora Nidia Susana Gallar es doctora en Gestión y Planificación para la Calidad Educativa en la Sociedad del Siglo XXI. Es profesora titular y adjunta en diversas cátedras en universidades estatales y privadas de Mendoza, Argentina. Ha dictado varios cursos relacionados con la especialidad y ha sido expositora de trabajos de investigación y conferencias, varias ponencias. Ha sido codirectora e integrante de equipos de investigación relacionados con las ciencias sociales y con las ciencias de la salud. Ha efectuado diversas publicaciones en distintos medios, en revistas con arbitraje, sin arbitraje. Se ha desempeñado como jurado en distintos certámenes científicos y ha actuado como jurado titular en la defensa de tesis de maestría y doctorado en distintas universidades. Ha desempeñado diversos cargos directivos relacionados con el ámbito educativo, supervisora regente, jefe de asesoría educativa, secretaria técnica del área de evaluación y acreditación y directora del área de posgrado, entre otras actividades. Bueno, ahí vamos a cortar y vamos a dar paso a la doctora Susana Gallar. Muchas gracias por estar con nosotros, Susana. Muchas gracias, Carlos. Bueno, mi agradecimiento lo voy a hacer extensivo a Lucero, que me ha precedido magníficamente y de quien he aprendido mucho también en esta tan breve exposición. Me hubiera gustado que fuera mucho más larga. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos Casasus. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes, ¿sí? He estado reflexionando mucho acerca de qué me gustaría compartir con ustedes en este tiempo, que es breve, pero que me parece adecuado. Y quería empezar con siempre a partir de una reflexión, ¿no? De reflexiones. Porque creo que esta es nuestra base, empezar a reflexionar sobre qué es lo que parece correcto, acertado, o lo que parece preferible o elegible para la educación. Entonces, me propuse acomodar algunos pensamientos bajo este título: Bifurcaciones del enseñaje futurible en un contexto digital. Cada uno de esos términos tiene un significado que pretendo compartir con ustedes y con el cual pues, se puede estar absolutamente de acuerdo o absolutamente en desacuerdo. Pero quería más o menos mostrarles que yo me he basado en 3 referentes conceptuales. En la noción de perspectiva, en lo que se puede considerar la educación para el siglo XXI y aquello a lo que llamamos contexto digital, o qué he entendido o qué se puede entender por contexto digital en el marco de esta reflexión, ¿sí? Y empiezo al revés, hablando acerca del contexto digital, el último concepto que aparecía. Cuando estuve formulándome qué se puede entender por contexto, la definición que mejor se avenía a esto que pretendía conversar con ustedes es que es el conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Es decir, ese conjunto de circunstancias referido a lo digital que
me va a permitir a mí de alguna manera interpretar, enmarcar o definir esto que considero educación y cuál sería su perspectiva. No puedo dejar de mencionar lo que siempre se menciona cuando se habla de contexto digital. El primer término que aparece es globalización. Recordamos entonces cómo se acelera fuertemente el proceso a partir del año 1989, la caída del muro de Berlín, y hay hasta una reconfiguración geográfica que nos toca a todos muy de cerca. Antes se reconfiguraba el planeta en dos grandes bloques y ahora múltiples realidades, centros, periferias que se replican como un modelo en todos los lugares. Es un contexto en el cual hay cambios continuos y acelerados. Tal es así que ya hasta el término caos no parece algo funesto, sino que nos sumergimos en esa realidad tan llena de datos y que aparecen no secuencialmente de manera necesaria, y esa profusión de la información y esa explosión de conocimientos es inabarcable y puede ser algo ansiógeno. Y la digitalización, sobre la cual no vale la pena redundar ahora porque ya vienen ustedes trabajando en este conversatorio de hace mucho tiempo con la digitalización, y la magnífica exposición de la doctora Lucero recién hace que entendamos ese sentido de digitalización, pero sí decir que estamos en camino a la transformación digital. Esa hiperconectividad, producto de esa digitalización, hace que estemos todos conectados, pero a su vez puede provocar profundos aislamientos fuertes, tendencia al encapsulamiento y a algo que siempre había sido muy propio del ser humano, que son los vínculos interpersonales a través de relaciones sociales que se pueden ver menoscabada, ojalá solamente interpretada de distinta manera. Trabajar este contexto digital nos llevaría mucho tiempo y bueno, para esto hay no textos, hay bibliotecas digitales referidos a este contenido. Pero este es el contexto digital en el que nosotros nos estamos moviendo. ¿Qué entiendo o qué he entendido por educación para el siglo XXI? Cuesta mucho encontrar aquella visión o aquella misión que tienen las instituciones. Muchas de ellas las están reformulando, como decía Lucero recién, pero en todas las instituciones ya se está pensando desde en el lema, el eslogan, la visión, la misión, todas esas características, y es porque de alguna manera estamos repensando qué entendemos por educación para el siglo XXI. Yo me tomé de algunos autores que he estado trabajando. Uno de ellos es el profesor mexicano Guillermo Fournier, que dice: la nueva educación del siglo XXI necesita poner énfasis en el talento de las personas, el trabajo colaborativo y los desafíos comunes a la humanidad. En esto ¿por qué me parece importante? Porque me parece que es correcto poner énfasis en el talento de las personas. ¿Para qué? Para que, es algo que vamos a ver enseguida, el proceso de enseñanza y aprendizaje realmente sea significativo. Y porque ha habido una evolución importante en la educación y en su concepción, y ya eso de homogeneizar, normalizar, que todos lleguen al mismo nivel, eso ya tendría que dar paso a otro estilo de educación en el cual se tenga en cuenta el talento de las personas, el trabajo colaborativo y los desafíos comunes a la humanidad. Hablando del trabajo colaborativo, se van implementando cada vez más, y es cierto, pero
como bien decía recién la doctora Lucero, no todo el sistema acompaña en esto. Las pruebas que evalúan y ranquean los países no tienen que ver precisamente con el énfasis en el talento de las personas, en el trabajo colaborativo, dado que las pruebas son individuales, las mismas evaluaciones tienden a medir cuál es el nivel al que llegó un estudiante, más allá de su propio desarrollo. Y sin embargo, se tiene en la vista, pero muy alejado, lo que es el desafío común que podemos tener nosotros como comunidad frente a la humanidad. La sociedad demanda formar futuros ciudadanos competentes tecnológicamente, dando un paso más allá de la simple acumulación de la información, pasando de la información al conocimiento, por lo que el ámbito educativo, la gestión del conocimiento, se configura como un hito fundamental. Yo comparto esto, que opinan varios autores a los cuales me he remitido, pero es cierto. Futuros ciudadanos competentes tecnológicamente. Podemos agregar aquí también, depende del nivel incluso, esas competencias tecnológicas estarán puestas al servicio del autoconocimiento, de la gestión del autoconocimiento para el desempeño. En el último tramo será a nivel profesional y en los posgrados para la investigación y el mejoramiento del desarrollo profesional. En el ámbito educativo, la gestión del conocimiento es un hito fundamental. Yo voy a agregar acá la autogestión del conocimiento, debería ser contemplado como un hito fundamental a tener en cuenta. La UNESCO, por el otro lado, habla de que apuesta a lo que es la educación transformadora, ¿sí? Propone una educación transformadora porque implica, disculpen, voy a correr un poco esto, porque se me cierra, ahí está, implica la enseñanza y aprendizaje orientados a motivar y empoderar alumnos sanos y felices. Nosotros ya no les llamamos alumnos, ¿sí? Por esto, etimológicamente, una alfa privativa, sin luz, siempre consideramos que los estudiantes traen mucho bagaje de conocimiento, aunque no haya sido formalizado. Entonces, empoderar estudiantes sanos y felices para que puedan tomar decisiones fundamentales y actuar con conocimiento de causa a nivel individual, comunitario y mundial. La UNESCO tiene un programa, tiene 3 programas trabajando fuertemente en torno a esta idea. Y por último he tomado esta noción de Augusto Pérez Lindo, pensador y educador argentino actual, quien manifiesta que la educación está comprometida con la universalización de la humanidad, pero al mismo tiempo se encuentra contextualizada por las condiciones sociales, por las identidades culturales y por los objetivos políticos de cada sociedad. Y yo, con cada uno de estos 4 bloques de información respecto de qué es la educación en el siglo XXI o cómo debe ser la educación para el siglo XXI, sin meterme aún en perspectiva, cada una de ellas me motiva a pensar, a reflexionar y a hacerme muchas preguntas y a encontrar grandes significados, grandes sentidos. Así como en el primero era poner énfasis en el talento de las personas, en el segundo caso, formar ciudadanos competentes tecnológicamente y que sean autogestores del conocimiento. En la tercera, la UNICEF dice que sean sanos, que sean felices, motivados, empoderados, para que puedan tomar decisiones, conociendo. Y por último,
La educación tiene que estar comprometida para que el educando y el educador no pierdan el contexto universal, pero a su vez reconozcan y se identifiquen con su propia identidad cultural, social, política. Esa contextualización, por eso el tema de globalización en este contexto digital, ¿no? A ver, somos ciudadanos del mundo, pero con una fuerte raigambre en nuestra cultura e identidad. Bien, ¿qué es la prospectiva? ¿En dónde me paré yo para hacer lo que viene ahora? Lo primero es establecer que es una disciplina y que estudia causas socioeconómicas y tecnológicas para analizar escenarios futuros que permitan anticipar la incertidumbre en caso de que necesitemos adaptarnos a esa incertidumbre o crear un futuro más favorable. Yo apuesto a la segunda parte. La prospectiva es la disciplina que me va a estudiar causas socioeconómicas, tecnológicas y los aspectos necesarios para crear un futuro más favorable. Como tengo que estudiar causas socioeconómicas, tecnológicas y hacer múltiples análisis, se puede concebir como un camino multidisciplinario que, y yo lo leí en un autor y no me puedo acordar en este momento, que integra un largo camino porque integra el pasado y el futuro. Y cuando digo que integran pasado y futuro, lo digo porque es notorio que coexisten, y coexisten en nosotros que queremos proyectar un futuro. ¿En qué coexisten en nosotros? En ideas preconcebidas, en estereotipos, y ahí se vislumbra ese pasado que está en nosotros, incluso para analizar esto que estamos hablando. Y la necesidad de construir futuribles. Es decir, el tramo es un camino largo. En general, para los diversos autores que he leído a lo largo del tiempo, la prospectiva, y esto es una síntesis que nos provee Gaviña, el futuro es un lugar que está por hacerse. Y el objetivo no es una predicción del futuro, sino darme las herramientas que me permitan construirlo. De alguna manera, cuando hablamos de prospectiva, tendemos a pensar que está todo por construir o que ya está todo determinado. Y con respecto al futuro, nos dice Gaviña, los seres humanos no somos totalmente libres para construir el futuro, ni totalmente determinados, de manera que no convenga gastarse en construir un futuro. Pero yo pienso que el futuro no está escrito y la prospectiva me va a permitir a mí construirlo. Entonces, voy a poner el acento más en la construcción del futuro que en la anticipación de los cambios que pudieran predecirse. Y eso sí, CIEDO la organización nos dice que es necesario resignar un componente, que es el anticipatorio, en pro de un componente elegible, propositivo y proactivo, si realmente queremos tener futuros elegibles. La idea es que se puede pensar que el futuro es moldeable desde el ahora, desde el presente. Y hay varios objetivos del pensamiento prospectivo, pero para pensar en esto ahora seleccioné dos. El primer objetivo es construir y explicitar escenarios alternativos de futuros posibles, y agrego respecto de la educación. Esto es lo que me va a permitir. Y lo segundo, establecer valores y reglas de decisión
para alcanzar ese futuro deseado para la educación. No tengo en este momento el enfoque puesto nada más que en un nivel educativo, sino en la educación en general. El título era, que mostré al principio, es Bifurcaciones. ¿Y por qué bifurcaciones? Y porque a partir de esta idea de la perspectiva de la educación, en un contexto digital, yo vi que se abrían muchos senderos y caminos que se pueden transitar. Y no podemos seguir uno solo secuencialmente tal como ha venido siendo presentada la educación a lo largo de los siglos. Del enseñaje. Y aquí me permito el término enseñaje porque me tomo de la concepción de Pichon-Rivière, que consideraba que el proceso de enseñanza y aprendizaje estaba tan enlazado. No podía haber una enseñanza sin un aprendizaje, y a su vez quien enseñaba o tenía la función de enseñar aprendía. Entonces él acuña este término de enseñaje, y es así como yo concibo este proceso, incluso por propia experiencia. El futurible de la educación, me parece que podemos hacernos algunas interrogantes respecto de los futuros posibles de la educación, porque de eso se trata la prospectiva en el contexto digital en el que nos estamos moviendo y el que podemos llegar a anticipar, aunque ya sabemos que no es anticipatorio, lo que nos proponemos. Y para esto yo tengo más preguntas que respuestas. Algunas bifurcaciones que se van a plantear en mi noción o en mi concepción de lo que es la educación para el siglo XXI, perdón. La primera es, ¿cuál es el fin de la educación? ¿Han visto la cantidad de bibliografía que hay al respecto? Lo profusa que es, cómo cambia el fin de la educación, así es en los primeros años, así es en la etapa media, así es a nivel profesional, y aún a nivel profesional hay distintos cambios, y por eso las universidades se sientan nuevamente a pensar cuál es el fin de la educación y por lo tanto su misión. ¿Cuál es el fin de la educación? ¿Por qué educamos? ¿Para qué educamos? ¿A quién educamos? En esas preguntas, ¿qué filosofía y teorías de la educación resultan adecuadas para el educando del siglo XXI? Sin atender a las modas, ¿sí? Construir, resignificando cada uno de los aprendizajes en este empoderamiento que mencionaba antes, me tienta a pensar que es lo más adecuado, pero ¿qué tipo de teorías pueden combinar, pueden cuadrar o deben surgir nuevas para dar respuesta a las necesidades y requerimientos del educando y su contexto, hablando en su contexto por la comunidad socioeconómica, laboral y política en la cual se encuentra inserta? ¿Cuál es el rol, entonces, de las instituciones educativas? ¿Hay que reconfigurarlo? ¿Sostienen el rol las instituciones educativas? ¿Tienden a desaparecer físicamente, pero ostentan todavía ese rol? Pienso en cuántas universidades son absolutamente a distancia.
no programas, universidades. Yo estoy en Argentina en este momento. En Argentina tenemos universidades que no conocen la presencialidad y que vienen desde hace más de una década desarrollándose totalmente a distancia. Y sin embargo, el rol de esa institución educativa no es distante, no es muy distante del que sostienen aquellas universidades que solo dictaban sus programas de manera presencial. Pero ¿cuál es el rol de las instituciones educativas? ¿Cuáles son sus misiones? ¿Cuál es la visión que sostienen? ¿Quién es el educando? Un ser, un ser humano, alguien con potencialidades, alguien distinto de cualquiera, de otros humanos, de otros seres con perspectivas, con capacidades, con talentos. Esas son algunas de las bifurcaciones, y tiene que haber muchísimas más que seguramente a ustedes se les puede en este momento venir a la mente y compartirla. Los enseñajes, ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿a qué vamos a atender? Ya parece haber estado, pero relegado al pasado, esa homogeneidad que se buscaba desde la época del modernismo, en donde se pretendía que todos egresaran con el mismo nivel y cantidad de conocimientos, ¿sí? De hecho, en las escuelas primarias, las leyes que tardaron en ser cambiadas decían que un niño de tal edad tenía que adquirir tales conocimientos y que un niño de tal edad ya tenía que alcanzar, por su edad cronológica, este otro conocimiento. Pero, al finalizar, todos debían saber exactamente lo mismo. No, y las evaluaciones de las pruebas que ranquean son todos en base a matemática, a lengua, a ciencia, y de alguna manera va llevándome a una homogeneidad de lo que hay que enseñar y los estudiantes tienen que aprender. O tiene que haber diversidad. Y la diversidad, ¿hasta dónde tiene que llegar? ¿En qué sentido hablamos de diversidad? Diversidad en cuanto a la propuesta la propuesta de trabajo de acuerdo a las capacidades de cada uno, o hay que atender más a la individualidad. Howard Gardner, en una conferencia que dio allá por el 2009 para una universidad española, decía, y yo lo he leído y tiendo a compartirlo, la individualidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje, la tutoría, el 1 a 1 es lo que mejor ha dado resultado. Lo tuvieron los chinos cuando seleccionaban la casta de los mandarines, y lo han tenido después aquellas personas de muy buen pasar socioeconómico que podían darse el lujo de contratar a un tutor o a varios tutores para que alguien fuera educado. Pero sí, sigo con interrogantes. Las propuestas pueden ser en base a las inteligencias múltiples para atender a ese modo de diversidad. Esas propuestas en base a inteligencias múltiples sería que se adquiriera el conocimiento a partir, y fuera evaluado a partir de los talentos o de la inteligencia que primara en el educando, y la formación de los formadores, de los educadores. ¿En qué habría que formarlos? Porque todos nosotros hemos sido formados en un área, en una disciplina.
¿Cuáles son las necesidades de formación real de los estudiantes? ¿Es viable el desarrollo de las 5 mentes del futuro de Gardner? Para quienes no la tengan en cuenta, las 5 mentes del futuro que había que desarrollar, por si las han olvidado, es la de la disciplina para adquirir los conocimientos de alguna manera. La de la síntesis es la segunda, porque me permite seleccionar y me permite procesar esa información, pero triangular datos de otro lado y hacer una síntesis con toda ella. La creativa, por las distintas redes, expansiones que podemos tejer para poder desarrollarnos. La responsable, hacerse cargo de cada una de las acciones y de lo que dar cuenta de los actos, y la última es la ética. Distingue la responsable de la ética. Y la ética, que es la última mente que había que desarrollar para el estudiante del futuro, en esa última decía mostrarle a los estudiantes que tienen deberes. Sí, los derechos están y hay que respetarlos, dice, pero también tienen deberes y en esto hay que trabajar. Entonces, los enseñajes, a través de lo que magníficamente habló la doctora Lucero, ¿a qué tienden más? ¿A qué deberían tender más? A mí me encantó la propuesta que la doctora hace. Y estos son los futuribles en el contexto digital. Y tengo muchos pros y muchas contras. El desaprendizaje. El desaprendizaje sobre todo en los docentes. El desaprendizaje de algunas estrategias que no contribuyen. Ya estoy situada en un futurible, en un contexto digital, en un escenario de un enseñaje en donde primero el docente tiene que desaprender. Desaprender porque se viene manejando inercialmente. A ver, el docente de cualquier nivel no tiene pocos estudiantes, tiene muchos estudiantes. ¿Y qué es lo que hace? Lo que venía haciendo y que ya le venía dando buenos resultados, ¿sí? Y lo hace tanto en el proceso, de alguna manera mejora alguna práctica o de alguna manera actualiza su bibliografía, introduce nuevos contenidos o elimina alguno de la parte curricular, pero hay mucho por desaprender para simplemente formarse y aprender o autogestionar un nuevo estilo de conocimientos que le permitan un enseñaje adecuado para el estudiante con el que se encuentra en las aulas. La desescolarización es un término que se venía manejando allá por la década del 70. Y yo en este momento hubiera hablado de otra manera de la desescolarización, porque en serio que las estrategias digitales y el contexto digital a mí me lo permitirían, pero la pandemia me enseñó algo. La pandemia me enseñó que no es posible todavía la desescolarización. ¿Por qué? Porque, por esto que decía el doctor Carlos al principio cuando nos presentó, ¿cuántos estudiantes, porque no hicimos bien las tareas tal vez, abandonaron las escuelas? Pero hay otra inquietud que es más fuerte. En un mundo donde se profundizan las inequidades, nos pasa que desescolarizar, entendido esto por hasta eliminar físicamente una estructura institucional con
una currícula, deja a más de un estudiante muy desfavorecido sin el único plato de comida que va a consumir en el día. Entonces, si me hablan de desescolarización antes de la pandemia, yo les hubiera dicho, sí, es que hacia ahí tenemos que ir. No podemos tener edificios de 4 pisos, no podemos tener currículums establecidos y un plantel de profesores que siga transitando pasillos y salas de profesores. Sí, ese nivel de socialización es hermoso, pero no es posible la desescolarización si no tenemos condiciones de equidad para que todos puedan tener acceso a la educación a través de estrategias digitales. Como bien decía Carlos al principio, no en todos lados teníamos buena señal de internet, no en todos lados había equipamiento, en Argentina no fue la excepción, había equipamiento, hemos tenido en una casa a lo mejor de personas desfavorecidas un solo móvil y tenían que turnárselo entre padres que estaban trabajando e hijos que estaban tratando de cumplir sus tareas con un desgaste terrible. Susana, entonces, sí, tenemos un comentario. bien. Alguien comenta, Fabián Basabe comenta que felicidades a los ponentes. Dice, la bifurcación me remite a 2 caminos. En la idea de la educación como espacio de creación de manera innovadora, tenemos paradigmas, en vez de remitirlo a 2 o algo construido. Dice, ¿no sería mejor pensar en la educación para el diseño de caminos solo por seguir la metáfora? Y dice, en caso de que sí, y a partir de las investigaciones de la neurociencia, ¿no sería restrictivo solo enfocarse a una? Personalmente, estoy totalmente de acuerdo. Por eso el título era Bifurcaciones. Y en los futuribles, sí, me parece que las bifurcaciones pueden ser muchas, varias, en donde puede ingresar por las vías que se consideren más adecuadas o que podamos charlar, por el desarrollo de las inteligencias múltiples, por el desarrollo de los talentos o por el desarrollo de la neurociencia. Me tomo de esa conferencia de Howard Gardner porque la tengo muy fresca, decía 3 revoluciones se habían producido en el mundo. Y una de ellas era la revolución biológica, la tercera era la digital, ¿no? Y en la biológica decía, hemos aprendido del genoma humano y del ser humano más ahora que durante décadas y décadas. A partir del proyecto Genoma, que es de la década del 90, tengo entendido, y el completamiento del mapa genético humano. Sí, yo creo que los avances de la neurociencia, la neurolingüística, o poner énfasis en lo que viene aquí, el talento de las personas, es otro de los tantos caminos que se pueden llegar a considerar, ¿no? A contemplar. Así. Susana, ya sí. Tenemos 35 minutos. Perdón. Quiero hacer un cierre y Bien, hago entonces el cierre y ya dejo el tema. Muchas gracias por avisar, Carlos. En el talento de las personas, si yo tuviera que hacer el ejemplo, ¿cuáles desarrollaría como docente? Serían 3. La inteligencia intrapersonal en los estudiantes, la interpersonal en los docentes y la existencial en ambos, que es la última que estaba desarrollando Harvard. Yo necesito pensamiento crítico frente a la gran cantidad de información para que puedan afrontar la autogestión del aprendizaje y su vuelco hacia la sociedad. Pero creo que hay una ganancia a través de la transformación digital o de la digitalización
y acá coincido con Faraón Llorens, que estuvo en el conversatorio anterior, ganancia en la personalización hacia el estudiante. Esto que estábamos hablando al principio. Y yo creo que sí, que hay que reconfigurar espacios temporalmente, de muchas maneras posibles, la autogestión del conocimiento. Les pido disculpas por haberme excedido tanto y les agradezco la paciencia. Quedo a disposición. Muchas gracias, Carlos. No, muchas gracias a ti, Susana. Muchas gracias. Vamos a leer unos comentarios que tenemos. Y nos comenta Elizabeth Velázquez Herrera. Felicidades a la doctora Lucero, muy interesante. Luis Alberto Cavazo nos comenta, dice, ¿qué nos espera en la educación del metaverso? ¿Y cómo enfrentarlo a los que somos migrantes digitales? Creo que va para Cavazo. Sí. Claro que sí, efectivamente. De hecho, el metaverso hoy en día, no solamente la parte educativa, sino incluso en el mundo empresarial, se ha incorporado mucho para esas experiencias de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Y yo aquí la recomendación es que dejemos de pensar como antes, ¿verdad? Y que, como bien les decía, pensemos fuera de la caja, que innovemos procesos creativos y sobre todo que nunca dejemos de ser personas, ¿sí? Por un lado, porque al final, pues con esta parte de las experiencias del aprendizaje y con la parte inmersiva, pues no somos robots, ¿verdad? Somos personas que nos va a ayudar precisamente a desarrollar, de hecho, esos procesos creativos. Entonces, aquí le recomiendo al profesor que vaya incorporando esos procesos de innovación en la parte de enseñanza-aprendizaje. Perfecto, muchas gracias. Y un último comentario lo tenemos de Carmen Díaz, nos comenta que muchas felicidades, excelente tema para las dos. Y bueno, a ver, creo que hay otro mensajito por aquí, nos dice Consuelo Castañeda, me parece que el futuro en la educación es la autogestión del conocimiento y el desaprender y aprender nuevas cosas, que son la clave. Coincido contigo, Consuelo, efectivamente. De hecho, hoy en día, por eso les decía que las universidades como tal van a tender a desaparecer, donde aquí al estudiante se le den todas las herramientas para que él vaya desarrollando ese proceso del aprendizaje autogestivo. Perfecto. Muy bien. Bueno, me gustaría cerrar con una última reflexión muy breve por parte de ambas, algo que nos quieran dejar ya por último. No sé quién gusta iniciar. Si me permite, Susana, para ir cerrando, pues más que nada es en estos procesos creativos, en esta parte de innovación, incorporar, por supuesto, la tecnología, pero que no se nos olvide también el desarrollo del diseño instruccional para los cursos en línea, el desarrollo del diseño de recursos interactivos que nos permitan esta parte de innovación y sobre todo que nos atrevamos a hacer cosas diferentes con nuestros estudiantes, nosotros como docentes. Sobre todo el engancharlos, el mantenerlos activos y siempre mantenernos motivados a nuestros estudiantes. Igual para los docentes. Entonces yo quisiera cerrar con esto, que nos permitamos atrevernos a hacer cosas diferentes. Muchas gracias, doctora Lucero. Adelante, doctora Susana. Bien, yo muy brevemente, simplemente decir que el sujeto del aprendizaje o este proceso de enseñaje involucra simplemente y nada menos que a seres humanos. Y la transformación digital nos va a permitir revalorizarnos en nuestras individualidades y respetarnos como seres humanos a través de escenarios mucho más favorables para el proceso. Además, nos va a permitir apostar fuertemente a la autogestión del conocimiento, tanto por parte del docente como por parte del estudiante. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Susana. Yo cierro con dos ideas muy breves. La primera sería, si nos encontramos en un juego cruzado entre estas dos visiones que tuvimos de la doctora Lucero y la doctora Susana, donde vimos una parte tecnológica y una parte filosófica de lo que está pasando, si nos encontramos en ese juego cruzado y no encontramos
el sentido de estas dos grandes visiones, andamos mal. Creo que es precisamente lo más rico de esta conversación, es encontrar ese fuego cruzado y que ninguna está peleada con la otra y que al contrario, una coexiste gracias a la otra y la otra le va a dar pertinencia a la otra. Esa creo que podría ser nuestra reflexión más fuerte, de decir por qué debemos de seguir y hacia dónde deberíamos de poner nuestros ojos, y que nos falta todavía muchas cosas por tener presente, ¿no? Y creo que sería todo. No sé si Carlos Casasus va a dar algunas palabras de cierre. Martita, o... Licenciado, nos dice, ¿tiene cerrado su micrófono? Tiene cerrado su micrófono. Listo, ya me lo abriste. Pues básicamente, pues agradecerles el que nos hagan pensar en la tarea educativa que se nos viene hacia enfrente. Yo creo que estamos en un momento de definiciones críticas en todas nuestras instituciones, que van a tener que ver cómo las instituciones educativas educan, cómo los educandos escogemos cómo nos educamos, porque cada vez tenemos más opciones, y creo que este proceso obviamente será disruptivo. Creo que hay muy pocas instituciones que están satisfechas con la manera como están haciendo las cosas. Creo que el cambio va a ser una constante de los próximos años en el proceso que van a tener que llevar a cabo nuestras sociedades para educarse mejor. Muchas gracias por hacernos pensar y por abrirnos la imaginación, ¿no? A dónde puede llegar la educación digital en nuestras comunidades. Gracias por estar con nosotros. Gracias por los que nos acompañaron durante este conversatorio. Gracias a Carlos por ayudarnos a coordinarlo. Un abrazo a todos. Nos vemos en el próximo. Antes de despedirnos, bueno, me gustaría pedirles si quieren habilitar su video para tomar la captura de pantalla, y pues vemos que nos están acompañando varias personas que pues hace tiempo que no teníamos en estas sesiones. Bienvenidos, un gusto para todos. Y agradecer a Eduardo Romero, que está tras bambalinas, y a Martita, muchas gracias también por tu tiempo, tu coordinación y todo este esfuerzo tan grande que haces en ilustrarnos en el uso de las tecnologías y todo, ¿no? Para que todo esto se vea bien. Gracias. ¿Listo? 1, 2, 3. Gracias. Nos faltó Consuelo, tantito. Nos faltó Consuelo. Listo, Consuelo, ¿dónde? Ahí va. 1, 2, 3. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo conversatorio los últimos martes de cada mes a las 5 de la tarde. Gracias. Muchísimas gracias, Susana, Lucero, a los que nos acompañaron, doctor Casasus, Martita. CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros. Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI. Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación.
CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración. La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía. CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados. Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas. BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo. La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia. Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas. Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466,000 documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado. Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6, redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad, videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast, astronomía, ciencias de la Tierra, CIMAR-GUM, estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora, Red LaTeMX, física de altas energías, REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello,
pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía. NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana. Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como en la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo en la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por el mismo. Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas. Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente las temáticas de preferencia del usuario. BC Expreso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI, a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región. La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región. Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.